días a todos, Lucia Miss. Me presento, soy Natra. Ustedes todavía no me conocen, pero nos vamos a conocer muy bien. Y bueno, el día de hoy les traemos una científica muy querida en nuestra comunidad bioquímica, una madre de una pequeñita de 6 años y una mujer ampliamente reconocida en el escenario chileno, mundial y ganadora de varios premios. Y por sobre todo una santiaguina de todo y lomo. Pero sin más preámbulos y sin darles muchos spoilers, les presento a una querida amiga y gran profesora, Valentina Parra. Gracias por la invitación y gracias por la presentación también, ¿eh? Voy a empezar a practicarla para hacer cuando yo presento a otros profesores algo parecido también. Sí, es que hay que darle espacio, pues. Bueno, dejando de lado todo el tema de mujer científica, doctora, nosotros la queremos conocer a usted, queremos saber de su vida, de dónde es, dónde hizo su enseñanza básica, media, ¿cómo fue todo eso? A ver, tal como dijiste, santiaguina de todo el lomo, nací en Santiago y casi toda mi vida viví en Santiago, aunque debo decir que no en la provincia de Santiago, también vivo en la provincia del Maipo, porque mi educación media la hice en San Bernardo, en un colegio que se llama American Academy en San Bernardo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo nací en Santiago, mi papá es de Puerto Aysén, mi mamá es santiaguina, pero mi papá se vino a estudiar a la Universidad de Chile después que dio la prueba de aptitud académica, se vino a estudiar a Santiago y estudió en BUCHEF, es ingeniero en computación de la Facultad de Ciencias Físicas, de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y de ahí nací yo. Nací en Santiago, pero era asmática, como buena niña santiaguina de los años 80, asma. Entonces, cuando estaba como en sexto básico, mis papás decidieron que nos fuéramos y nos fuimos a vivir a Nos, que está una comuna que está al lado de San Bernardo, al sur de San Bernardo, y compraron como una parcela y vivíamos ahí en la parcela. Ahora, yo no soy tan de vida de parcela. Vivíamos en la parcela, muchos árboles frutales, muchas cosas, pero yo nunca he sido muy niña de campo, la verdad, sea dicha. Siempre yo como rodeada de mis experimentos, de libros, de películas, de series, es como que me llama más la atención ese lado. Entonces, si bien me hizo bien para mi salud y también me hizo bien salir porque tuve una infancia y una adolescencia súper feliz porque a mis compañeras de colegio les encantaba ir a mi casa porque era grande, había mesa de ping-pong, entonces como que siempre mis compañeros de colegio pasaban en mi casa. Todos los viernes se iban a mi casa un grupo importante y jugábamos ahí, lo pasábamos súper bien. Pero de ahí entré a la universidad y entré acá a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Generación 2000, el 2000 entré a la universidad, así que pueden sacar la cuenta de los años. Justo con el cambio de milenio, entré a la universidad, a esta facultad, y entré, y de ahí vivía en Nos. En esa época, lo había atrás de Santiago, ¿Cómo lo hacían? había una micro amarilla que se llamaba la Nos Independencia, que pasaba como a 2 cuadras de mi casa, un paradero, y recorría desde San Bernardo, toda la Gran Avenida hasta acá. Y me venía en esa micro, pero obviamente me era como 1 hora y media, 1 hora 45 de un día al día, porque en esa época, Pero mega la suerte, porque si pasaba o no pasaba. claro, o antes era la que tenía buen recorrido en todo caso. Y en esa época todavía no estaba ni Cerro Blanco ni hospital, obviamente. Entonces, la otra opción era ir hasta el metro Ovalle, tomar la línea 2 y bajarme en Calicanto y caminar. Después cuando ya hicieron Cerro Blanco fue ya la primera revolución y ahora Hospitales ya Es una maravilla. es una maravilla, así que, pero partí viniéndome en la NOS Independencia. Y ahí mi hermano también, yo tengo un hermano más chico que yo, somos dos hijos de mis padres, y mi hermano ya después entró también se cambió del Colegio San Bernardo, entró al Instituto Nacional. Y ya como que toda la familia hacía su vida en Santiago, no provincia, no San Bernardo, no provincia, bueno, y ahí volvimos a Santiago, claro. De ahí volvimos a Santiago todos. Y de ahí, salvo cuando me fui a hacer el postdoc, que fui a Estados Unidos, siempre llegué a Santiago.
Efectivamente, Santiago. Santiago. Quieran decir lo que quieran decir de fuera provincia, fuera no, sigue siendo. Me encanta Chile, me encanta Chile. No es nada contra las provincias, pero las circunstancias de la vida han hecho que viva en Santiago siempre. Ya, y imposible si quieres hacer un desarrollo profesional como se da en las carreras científicas, te obliga a estar acá en Santiago al fin y al cabo. Ahora, yo eventualmente, y no sé si lo vamos a tocar, en algún momento en mi vida pensé no estudiar bioquímica, pensé estudiar biología marina y ahí me quería ir a estudiar a Valdivia. Ya vale, tan bonito también. Así que un saludo ahí para toda la gente y quería estudiar en la Universidad Austral en algún momento, estudiar biología marina, pues me enamoré más de las células que de los grandes mamíferos marinos. Bueno, retomando un poco eso, les gusta la carrera. Primero era, usted mencionó que desde chica también no era tanto de estar outdoors y campo, que hacía más cosas como, de lectura, pero principalmente de la carrera. ¿Qué cosas que hacía cuando chica? No sé, que la empezó a traer un poco a este mundillo de la ciencia. Tenía mi laboratorio. Tenía mi laboratorio en las casas donde he vivido, que siempre he tenido la suerte que he vivido en casas así como antiguas y grandes. Bueno, ahora ya no, pero en la época de mi infancia, en casas antiguas y grandes siempre tuve como laboratorios. Ahora, en un principio no eran experimentos. En un principio yo hacía perfumes con plantas. Y tenía mi laboratorio de perfumería y vendía esos perfumes. Más encima, Emprender, familia, los vendía, pero no era tan buen negocio porque igual después de una semana ya se empezaban a podrir las plantas y ya no olían tan rico, pero bueno, y entonces siempre tuve como mi laboratorio y en algún momento mi laboratorio, mi mamá me decía, de hecho, era como, todos sabían que ese era mi laboratorio, tenían como un sector en el patio donde estaban mis experimentos. Y en esos momentos también mis papás vieron como eso, que me gustaba mucho jugar con las plantas, le rompía todas las plantas a mi abuelita y a mi mamá. Ay, qué traje. Porque le sacaba la hojita. Bueno, lo bueno era que siempre también, por ejemplo, les sacaba los caracoles, los bichos. Claro, casi dijo la verdad. Sacaba todas esas cosas y en eso a mi abuelita le gustaba porque le ayudaba a limpiar de bichos y de caracoles que se comían las plantas, pero además le rompían las hojas algunas veces. Entonces, pero un poquito por ahí. bueno, una cosa por otra. Mis papás vieron eso y mi papá también me regaló un microscopio. Cuando estaba como cuando tenía como 6 o 7 años me regalaron un microscopio y ahí me empezó a gustar como todo el tema por el lado más. En esa época uno tenía ciencias naturales, era como eso, me gustaban las ciencias naturales, ¿no? Después en la media me di cuenta que me gustaba mucho la biología y que me gustaba mucho la biología. En esa época me gustaba mucho todo el tema así como de los documentales de Jacques Cousteau, del calipso y de navegar y de lo. Ya, ahora, después en la educación media tuve una profesora muy buena, le quería preguntar. y que fue súper influyente, la profe Bertita, sí. Si yo le llego a ver esto, todo el amor para ella, sí, corazoncitos también. Pero ella me marcó mucho el tema de las células. Y de ahí como que empecé, bueno, siempre fui bien ñoña, la verdad, así como que empecé a investigar, oye, pero ¿qué profesión puede investigar células? Puede ver células, trabajar, ver cómo funcionan. Y ahí llegué a la bioquímica. Llegué a la bioquímica y, bueno, llegué a la bioquímica en la Chile, porque fue como así, ya, la bioquímica estudia las células. Ay, ¿qué bioquímicos chilenos famosos hay? Y empecé como a verlos. En esa época era como, tuve la suerte que mi papá, como era ingeniero en computación, fui de las primeras niñas en mi colegio que tuvo un computador con internet. Y mis compañeros iban a la casa a usar internet, en esta época que era muy lenta y que avanzaba así como. Porque a mi papá, como era ingeniero en computación, le salía muy barato. De repente daban, donde trabajaba, daban de baja computadores y los traían, podían comprar mucho más barato en la casa. Entonces, ahí viendo por internet muy antigua, como que busqué bioquímicos chilenos y llegué como a varios bioquímicos en esa época que eran importantes y todavía han estudiado acá en la Chile. Entonces, cuando vi, no voy a decir qué prueba, eso no lo diré, pero en el año 1999, antes de entrar al 2000, postulé a la bioquímica en la Chile como
casi única opción. Igual postulé bioquímica en la Católica y en LUSACH, pero bioquímica en la Chile era mi primera opción. Su estrella, así, todo lo que quería. Sí, la entiendo también. También fue mi caso en su momento. Sí, pues como, y yo dije, bueno, si pasa algo y no sé qué, al menos será bioquímica, pero yo quería bioquímica en la Azteca. Bueno, sí, la Chile da hartas oportunidades en el mundo de la bioquímica, también te da hartas como herramientas, por así decirlo. Sí, o sea, yo agradezco mucho la formación que tuve acá en la facultad, y no es porque estamos así en la facultad haciendo esto, pero no, sí, o sea, la formación que yo tuve siempre he agradecido, que fue muy, muy buena, porque también por las vueltas de la vida tuve la posibilidad de hacer el postdoc afuera, pero esa no fue la primera vez que salí de Chile ni de acá. O sea, durante el pregrado, la práctica de la carrera la hice en Inglaterra, la hice en Liverpool, con una beca de la Fundación Andes, que ya no existe la Fundación Andes, ojalá podría, pero daba becas para que no es muy común, que daba becas para estudiantes de pregrado. Y yo postulé y me gané esa beca para pregrado y me fui a hacer la práctica a Liverpool. Y como fanática de los Beatles fue como sueño cumplido. Fue perfecto. Fue perfecto, así que pude hacer la práctica en la Universidad de Liverpool, en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Liverpool. Y ya ahí me di cuenta que mi formación era súper buena. O sea, fui a hacer experimentos, aprendí a usar, en esa época acá en Chile había muy poquitos microscopios confocales, ahora hay muchos, y bifotónico, olvídate. Entonces fui a aprender microscopía confocal y bifotónica, y ya ahí me di cuenta que la formación que nos daban acá era súper buena. Que yo era pregrado, pero mis conocimientos no tenían nada que envidiarle a la gente que estaba ya haciendo ya el doctorado. Podíamos tener una discusión sin ningún problema. Claro. Y lo bueno también de esa beca de la Fundación Andes es que ellos como que me prepararon un año antes para ir. Entonces me pagaban los cursos en el británico, los cursos de inglés. Entonces yo estuve un año en cursos de inglés en el Instituto Británico Cultura. Claro. Bueno, yo venía de un colegio que se llama American Academy, no era malo el inglés que tenía, pero claro, no es lo mismo que un intensivo de una academia británica. Y además que mucho más en contexto también. Claro, entonces eso me ayudó mucho, y después en el doctorado me fui también a hacer una pasantía a la Universidad de Utah, en Salt Lake City, y por eso nunca jamás he tenido problemas, y creo que la formación que nos dan acá era muy, muy buena. O sea, y es, porque yo también le hago clase ahora. No, confirmo. Es súper buena la formación y lo veo incluso, se ve mucho también encontrando con otros profesionales como dentro del mundo de la ciencia, como marca una diferencia la formación que uno tiene acá en la universidad con respecto a cómo uno se presenta, cómo uno afronta también las distintas problemáticas. Sí, entonces yo ahí me sentí súper capaz de llevar a cabo los problemas que me pusieron. No tuve nunca ningún inconveniente en solucionarlo, y en plantear un experimento, plantear una pregunta en tiempo acotado, porque cuando me fui a la Universidad de Liverpool, ahí fui, claro, 6 meses primero, y después a Utah estuve casi un año en la Universidad de Utah. Y ya después en el postdoc, terminando el doctorado, me fui a la Universidad de Texas, en Southwestern Medical Center en Dallas, y ahí estuve casi 5 años. Y después Una gran trayectoria, pasó por muchos lados. y después volví, postulé a varios lados y me recibieron aquí en mi alma mater. Ay, qué bonito. Debe haber sido una muy linda sensación cuando... Bueno, yo debo ahí reconocer que para volver acá me ayudaron mucho la doctora Daniela Sillenfeld, que ya no está jubilada, ¿cierto? Pero fue una de las que trabajó mucho para que yo pudiera volver y acá ya volviera a la facultad. Porque yo volví con un proyecto que se llama de inserción en la Academia de Chile, como que ellos traen gente que ha estado afuera y que quieren que se reinserte en las universidades chilenas. Claro. Y ahí la profe Daniela Sillenfreud y la profe Jenny Fiedler me ayudaron estratégicamente mucho a la vuelta. Y ellas así como que se pusieron la camiseta y trabajamos mucho en esa postulación, y que fue súper exitosa, la verdad. Quedamos como número 1 casi, me acuerdo, en esa época. Entonces, ese trabajo, dado que era más que una propuesta científica, era una propuesta súper estratégica. Yo creo que no la podría haber hecho así sin el apoyo de ellas.
Qué bonito. Y además de que se siente tanto como mujeres apoyando mujeres, en especial en un contexto científico que recién ahora se está viendo que estamos entrando más mujeres Bueno, y esa fue una de las cosas que también en la postulación, tanto la Jenny como la profesora Fiedler y la profesora Silverfreud me ayudaron mucho a ponerlo eso en contexto, porque además estábamos viviendo un momento en el departamento acá de bioquímica de la facultad en donde justamente además estaban jubilando muchas profesoras. Entonces, la preparación estratégica, la profe Daniela Silverfreud y la profe Jenny Fiedler fueron fundamentales en esa vuelta. Y en la parte de la propuesta científica, porque tiene las dos cosas, el profesor Sergio Lavandero obviamente fue el que apoyó desde el lado más científico. Entonces fue una propuesta muy bien pensada. Y que yo creo que eso se lo debo a que tuve el apoyo de 3 grandes personas de acá de la facultad también, que apoyaron esa propuesta y que apoyaron la idea de que yo volviera aquí a la Universidad de Chile. y al final generaron como un gran puente nexo como para que podamos tener hoy en día haciendo Y estamos aquí conversando, obviamente, así que un saludo a la profe Dani gracias. ahora que no está y que siempre se echa de menos. Y que me dejó después el tema, heredé parte del tema del seguimiento del magíster de la Dani, así que eso fue todo heredado y heredé también el puesto de la Dani en la primigenia oficina de género. De la adulta. Hablando de esa primigenia oficina de género y un poco también del rol de la mujer, de la mujer en la ciencia y un poco de lo poco que está representado el modelo femenino en los estudios científicos. Quería saber qué opina un poco usted de ese tema. Igual personalmente soy mujer y lo hemos vivido y lo he visto en los mismos papers, pero me gustaría que diese su opinión. O sea, las mujeres todavía seguimos siendo subrepresentadas. Completamente. Absolutamente. O sea, es un problema que sigue siendo un problema. Y que a pesar de un montón de medidas que se han tomado desde decisiones más centrales, tanto en las universidades, tanto como a nivel de gubernamentales, el problema sigue existiendo. O sea, lo vemos aquí en el mismo departamento donde yo estoy, sigue siendo un problema. Se jubilaron un montón de profesoras en los años, en el 2000, entre el 2000 y 2010. Yo entré por un proyecto de inserción en la academia que justamente venía a tratar de reforzar esa parte, pero seguimos siendo, ahora actualmente somos 17 académicos y habemos 2 profesoras con horario completo y 2 con horario no completo dedicado al departamento. Entonces es un problema que se sigue encontrando, que seguimos con, a pesar de un montón de medidas que se han tomado, sigue estando. Ahora, acá a nivel de la facultad no es tan grande. A nivel de la facultad la representación es mejor en profesores asistentes, porque ahí también hablamos de otra cosa, porque finalmente las universidades son como un país chiquitito. Y las universidades representan lo que pasa a nivel más grande nomás. O sea, un país chiquitito y tiene los mismos problemas cosa que uno debería pensar que las universidades tienen una mentalidad como más abierta, más progresista, Claro. pero múltiples estudios, y eso no es algo que pasa acá nomás, pasa en la mayoría de los países del mundo, han demostrado que las universidades representan lo que se vive en la realidad macro. Entonces reproducen los mismos problemas. Y además que también es un tema de, entre comillas, comodidad de mantener un mismo status quo y no aventurar. Romper el status quo siempre es súper difícil. Sí. Y ofrece resistencia, y de hecho nosotros lo vamos a ver ahora más que antes la resistencia, porque tuvimos un periodo en que se habló mucho de feminismo, hablamos mucho de igualdad de derechos, de equidad, de justicia, y ahora estamos viendo el rebote. O sea, no Estamos voy a regular en detalle. Estamos viendo una época de resistencia y donde si uno ve los estudios que han salido así como de este año pasado, los últimos 5 años, la gente más joven tiene resistencia a que hablemos de temas de feminismo, del lugar de las mujeres en la investigación, en la ciencia, en múltiples roles sociales. Ahora, yo decía que acá en la facultad tenemos números mucho mejores de representatividad de mujeres, hombres, por ejemplo, a nivel de la academia, profesores asistentes, pero la Universidad de Chile sigue teniendo un déficit
importante en mujeres que ocupen roles más importantes. Y claramente no es porque no haya mujeres que puedan llevar a cabo esos roles, porque lo vemos como las mismas profesoras asistentes. Sí. O sea, aquí en la facultad, ahora, ¿qué es lo que va? Y estamos tratando de formar parte de eso, lo puedo adelantar, pero desde la Dirección de Desarrollo Académico Central y Dirección de Desarrollo Académico acá de la facultad, que aquí en la facultad lo dirige el profesor Marcelo Kogan, la Dirección de Desarrollo Académico, y en Casa Central la Dirección de Universidad de Chile, Desarrollo Académico, la dirige el profesor Claudio Lea, que es de esta facultad también, ya que Marcelo Kogan, Claudio Lea, los quiero mucho a los dos y los respeto absolutamente, me ha encantado trabajar con ellos en distintas instancias. Y yo trabajo en la Dirección de Desarrollo Académico en la mesa de género, en Casa Central. Entonces de ahí surge una propuesta que partimos con unos planes pilotos, ya no pilotos, ya están funcionando, de ayudar a las profesoras a montar su currículum para pasar a profesoras asociadas. Y eso se dio una suerte de mentorías en varias facultades que logramos tener varios avances en distintas áreas, porque un problema el que sea acá en ciencia se da en las otras facultades y en áreas humanistas, donde uno pensaría que es mucho más abierto, el problema incluso es mayor que acá. Ahora, la Universidad de Chile sigue teniendo problemas en que para las profesoras ocupen lugares de liderazgo y suban en la jerarquía. Ya no pasen a asociadas y pasen a titulares, mucho menos. Son mucho menos profesoras titulares que profesoras en las otras categorías. Y los profesores titulares son los que tienen más capacidad de decisión frente a ciertas comisiones. Entonces, además, estructuralmente estamos menos representadas en los puestos de decisión. Claro. Entonces, ahora desde la Dirección de Desarrollo Académico, junto con el profesor Olea, estamos cambiamos un poco el tema se cambió un poco el tema de estas mentorías y las mentorías van a ser para que más profesoras asociadas pasen a titulares. Ay, qué bacán. Y vamos a empezar, vamos a comprometer al profesor Marcelo Kogan aquí, en la facultad deberíamos empezar a finales de este mes con eso. Entonces, es algo que se viene pronto. Pronto. Sí, está pensando desde el año pasado, que el año pasado se cerraron las mentorías de estas de asistente asociado, ahora vamos a ser asociados titulares. Un poco como siguiendo la evolución también. Siguiendo la evolución. Y la idea es justamente porque aquí todavía también tenemos eso de que no hay mujeres ocupando más cargos de decisión. A pesar de que estamos en la oficina de nuestra vicedecana, ¿cierto? Sí. La profesora Celia Goyo, que tiene un cargo importante, pero necesitamos más mujeres ocupando eso. ¿Por qué? Porque hay un tema también en tomas de decisiones y en cómo visualizamos las cosas. En el cómo visualizamos las cosas, cómo hacemos los cambios. Necesitamos la mirada de todos los actores sociales. Y si estamos dejando un género fuera, hay una mirada que se pierde. Va a haber sí o sí un sesgo en esta representatividad, en la decisión que se toman y que se ven reflejados hoy en día en que las mujeres no son un modelo de investigación. Bueno, y eso metodologías de mujeres tampoco se estudian. O sea, y eso es un gran mito de la ciencia y que a mí siempre, y yo trato de dejárselos claros en las clases. O sea, cuando nosotros hablamos de que la ciencia es absolutamente objetiva, miles de estudios nos demuestran que no es absolutamente objetiva. A pesar de que tratamos de que sea objetiva, somos seres humanos. Y la ciencia, al ser hecha por seres humanos, va a ser dependiente del observador, que es un sujeto. De ahí viene que sea subjetiva. Entonces, hay miradas que faltan en la ciencia actual. Y ahí, tal como tú decías, exactamente de acuerdo. Por años, los modelos de estudio de enfermedades son modelos, se ocupan animales machos, se ocupan para los estudios clínicos, los grupos de estudios clínicos tienen mayor representatividad de hombres jóvenes. Entonces, cuando hacemos los estudios preclínicos, que son en modelos animales en su mayoría, en general, por estudios de fármacos, claro, no se observan, hay muchos efectos secundarios que se pierden. Y por eso tenemos que además, en la mayoría de los fármacos, dado que estamos en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, entonces muy atingente para nosotros, el tema de los efectos secundarios de los fármacos son mucho mayores en mujeres que hombres. Sí. Mucho mayores. Y se justifican un poco con esto de que el modelo femenino, con esto del ciclo menstrual. Que es más caro, porque tiene más variabilidad. Bueno, hay múltiples estudios
que ya nos han demostrado que no es así. No es así, y que realmente si queremos una real visualización de los efectos secundarios, las problemáticas, o todo tipo, tiene estos efectos como positivos, como por ejemplo. Absolutamente, o sea, hay que tener esa visión. Ahora, si tú tienes un grupo que no tiene esa problemática, no la visualiza, nunca ha sido un problema, porque no lo va a estudiar. No. Entonces, de ahí que obviamente la ciencia es subjetiva, no es objetiva. Depende del investigador, y depende también no solo del investigador, depende de las agendas políticas del momento, de los financiadores y de quienes financian, porque quienes financian, ¿cómo se toma la decisión de si yo doy un proyecto o no? Es en base a personas también, paneles de estudio, y eso también son seres humanos. Hay una subjetividad innata. Entonces, el hecho de que nosotros siempre hablemos de que la ciencia es absolutamente objetiva, no, no es verdad. Depende del investigador, depende de las agencias, depende de quién financia. Depende incluso de quién esté hoy en día en el poder administrativo. Sí. Absolutamente. Nosotros tenemos actualmente todo lo que está pasando en Estados Unidos con Trump. Sí. ¿Y qué ha pasado con Trump? Los primeros estudios que dejaron de financiarse son los de la agenda LGTB, que tengan perspectivas de género. Entonces, se llegó hasta banear las mismas palabras de diversidad, femenino. Entonces ahí tenemos un ejemplo de que quienes financian también tienen una agenda. Hay una subjetividad. Y eso va dejando ciertos estudios de lado, ciertas poblaciones de lado. Entonces, no es absolutamente objetiva. Tratamos de que sea objetiva. Cuando uno hace un diseño experimental, obviamente que trata de sacar esos sesgos, pero son inherentes a que son algo hecho por seres humanos. Exacto. Bueno, tomando esto mismo del poder administrativo, de la subjetividad, hay mucha desinformación también al respecto de cómo bueno, nosotros podemos tener mayor interés o fuerza de poder comunicar, pero hoy en día con las redes sociales, con todos estos pseudo-influencers que tratan de como aterrizar esta información, pero realmente no tienen el conocimiento o No, y con todo eso tú tenés como que aumenta y hay un boom de la pseudociencia. Y la pseudociencia es súper peligrosa. ¿Por qué? Porque se basa en conocimiento científico. Efectivamente, la primera frase se basa en un conocimiento real, científico real, o en un concepto. o en un concepto que es real. Claro. Pero de ahí se tergiversa. Se tergiversa y se mal utiliza. O sea, yo creo firmemente y soy súper convencida de que la mala comunicación o el manejo de la comunicación tiene fines políticos. Tiene fines políticos. Completamente de acuerdo. Y de hecho la desinformación científica es una herramienta política súper fuerte para que surjan ciertos movimientos de extremistas, de extremos, del extremo que sea. O sea, justamente en como nuestras conversaciones previas, ¿cierto? Una de las cosas que habíamos hablado en la semana pasada hubo un candidato acá en Chile que nos hablaba de que en Chile se ponían 76 vacunas a los niños, y lo cual es una mentira, una lo falsedad. cual es absolutamente falso. Y además, primero, el plan de vacunación de Chile, ahí siéntanse orgullosos todos, uno de los mejores del mundo. Es uno de los mejores del mundo y además tiene la gracia de que surge en una época en Chile donde además genera una confiabilidad en la población que muchos otros países en vías de desarrollo desarrollados no tienen. Entonces aquí además nuestra población confía mucho en el plan de vacunación. Entonces el plan de vacunación es súper exitoso porque mucha gente va y se vacuna y los porcentajes de movimiento antivacunas que tenemos acá en Chile son bajos. Sí, son súper poco, están súper poco representados. Súper poco representados. Lo cual es muy bueno. Menos mal, es cierto. Entonces, cuando un candidato utiliza esa información y la mal utiliza con fines políticos, es una herramienta de uso político. Y es un retraso al fin y al cabo también a todo por lo que hemos luchado como científicos para evitar esto de la información. Actualmente, uno de los directores del NIH y del Ministerio de Salud, en este caso de Estados Unidos, sea un representante de grupos antivacunas, es un retroceso cultural gigante. Enorme. Después no van a dejar entrar a Estados Unidos después de este podcast. Van a banear en la entrada. Bueno, realmente con el plano como está hoy en día Estados Unidos en la ciencia. Es un problema, y es un problema porque la gente, yo siempre
he creído que las personas comunes y corrientes, las sociedades, no son gente tonta, porque mucha gente, y por mucho tiempo la comunidad científica se nos ha acusado de ser súper elitista. Pero yo creo que eso ha ido cambiando con el tiempo y me alegra mucho de que haya ido cambiando, porque la población general es ávida de información. A la población general le gusta estar informada. El problema es muchas veces dónde buscar esa información. ¿Y cómo entregar esa Y información? cómo entregarla. Entonces, no es que la gente sea inculta, que la gente sea tonta, que la gente que, no sé, nosotros teníamos un expresidente chileno que se refería como al vulgo, que amaba más a sus perros que a la población. Eso ya por suerte ha ido cambiando. Y la gente además se ha empoderado de su derecho a tomar decisiones, pero eso hay que encauzarlo. ¿Por qué? Porque si no, tú ahora tienes una cantidad de bombardeo de información de muchos lugares distintos. Entonces, la capacidad de discernir cuál es la información más correcta, cuál es la información que no está tratando de ser utilizada con fines políticos de manipulación, eso es lo que yo creo, y tengo un convencimiento, que como científicos tenemos una responsabilidad de ayudar al desarrollo de criterios en cómo filtramos la información. Sí, que es algo que, si bien hoy en día tenemos una gran como oportunidad de conexión a la información, de acceso, Pero hay mucha. es demasiado. Demasiado. Y al final, como más allá de como, ok, te entregamos esta información, aunque sea aterrizada, la idea es también generar un poco de criterio. Claro, y yo creo que ahí las carreras como de corte científico, obviamente no todos acá, no todos los que estudian química, farmacia química en esta facultad, o no todos van a ser científicos, obviamente, o sea, hay gente que se va a dedicar a otras áreas, pero la gracia es generar el criterio de discernir, de ser capaz de tomar las mejores decisiones con las herramientas que tenemos. Y en algún momento también votar por la gente que está tomando buenas decisiones de acuerdo a los criterios que nosotros tenemos. Y tenga también un buen background con respecto a este criterio que Claro, ojalá se empiece a generar. yo creo que sí, o sea, cada vez que uno va, hace una actividad, y yo creo que les pasa, cuando tú haces actividades de difusión de extensión, son súper exitosas. O sea, a la gente le gusta mucho escuchar, le gusta mucho contrastar opiniones, te hacen muchas preguntas. Y no solo los niños, porque los niños siempre se ven atraídos por esta Claro, porque como son súper curiosos. pero también de esta misma curiosidad de los niños, que también te hacen muchas preguntas, vienen también los padres. Sí, y la población general siempre está ávida de información. Y por eso también cunde la desinformación, porque obviamente si tú no tienes un criterio como para ser capaz de discernir también cuál es lo mejor, reproduces muchas cosas. Tratas de abarcar todo. Entonces, ¿cuál es la misión que deberíamos tener nosotros también los que hacemos ciencia? Ayudar a discernir cuál es la información más correcta. No la verdad, porque los científicos tampoco estamos ahí para buscar la verdad, estamos para buscar objetividad, tratar de sacar tratar de aclarar un poco el panorama. Exactamente, porque para las verdades absolutas eso lo discuten más los filósofos más que nosotros. Y además que realmente no hay una verdad absoluta. Exactamente, nosotros constatamos más hechos bajo ciertos márgenes que nos pueden ayudar a discernir un poco cómo funcionan mejor las cosas. No, completamente de acuerdo. Bueno, saliéndonos un poquito de la charla de la ciencia, me gustaría preguntarle, bueno, no creo que sea un ratón de laboratorio que está todo el día leyendo paper, todo el día nuestras tesis, pero no todo el día. Y tenga cero vida fuera del lab, como, ¿cuáles son sus hobbies? Me los mencionó un poquito a la rápida, pero algo un poco... Tengo hartos hobbies, me gusta hacer hartas cosas. Bueno, de lo primero que les contaba, que cómo llegué a hacer ciencia, y llegué por este tema de mis laboratorios y todo, me gusta mucho la perfumería. He hecho cursos de perfumería fina ¡Ay, qué y eso me gusta mucho. Y ahí soy un aprendiz, absolutamente aprendí mezclar cosas. Me gusta mucho el tema de los aromas. Ese es un lado. Y lo otro me gusta mucho, bueno, ahí lo adelantaba un poquito, leer me gusta mucho, me gusta leer ciencia ficción, leo mucho
literatura fantástica y literatura épica fantástica y un montón también de novelas históricas. Me gustan mucho las novelas históricas y ahí dentro de la novela histórica, tanto ficción y no ficción, me gusta mucho también leer biografías de personas. Sí, estamos a leer novelas como biográficas. Entonces ahí me muevo y trato de equilibrar, leer papers y leer cosas de otros ámbitos. Y me gusta también mucho el cine, mucho el cine. Y dentro del cine me gusta, obviamente, la ciencia ficción también, la fantasía, y me gusta ahí otra cosa que me fascina, el terror. Ay, toda completa y la película, maravilloso género. Ahí con mi pareja hacemos maratones de terror, así como que tenemos nuestros rankings, ya qué película vemos hoy día, nos gusta mucho ver. Ay, qué bonito, y qué bonito. Pero eso lo podemos ver solo cuando nuestra hija se duerme, porque si no la vamos a dejar traumatizada de por vida. Ay, va encima la pequeñita, ¿cuánto ves? 6 años, entonces no, todavía no, todavía es muy sensible. No. Pero tratamos de ver hartas películas con ella. Y cuando podemos vamos con ella al cine, entonces ella igual tiene una cultura de películas. Qué lindo. Y bueno, considerando como todos estos hobbies que me mencionan, igual como siendo madre, siendo científica, haciendo también todos estos trabajos administrativos, ¿cómo logra equilibrar un poco como toda esta vida? A veces no lo logro. Uno trata, pero Uno hace lo mejor. mejor que se puede. Pero hay periodos que uno está súper así como mucho proyecto, mucho paper, hay otros que uno obviamente tiene que bajar un poco la carga, porque cuando estáis como en periodos de que uno está escribiendo como proyecto, es mucho, es bien intenso. Entonces ahí uno se tiene que ir modulando, pasar un periodo de mucho trabajo, otro de menos, y además que a mí me gusta hacer todas estas cosas que hablamos, me gusta leer, me gusta ir al cine, me gusta ver películas. Nos gusta mucho viajar también, entonces tratamos de hacer como un viaje en familia al año importante, que normalmente lo hacemos calzar además, como si yo tengo un congreso o algo así, hacemos calzar nuestras fechas, así como que un puzzle así de fechas y de todas esas cosas, pero tratamos de hacerlo un viaje como al año. Y las vacaciones, bueno, yo el fin de semana no hago nada de laboratorio. Qué maravilloso. El fin de semana, y eso es algo que yo, viernes, desde las 7 de la tarde hasta el lunes a las, mi rutina parte temprano, a las 5:30 de la mañana más o menos, no hago nada. No hago nada. Nada, o sea, hago cosas, pero no hago nada de pega. Merecido, pero con todo. No hago nada de trabajo. El fin de semana absolutamente sagrado, salvo que estemos como muy ahogados con algo y es como, ya pido un salvoconducto, pero no se hace nada en la casa de trabajo el fin de semana. Ahora, en la semana el horario, ahí sí, porque a veces se organiza con claro, pareja en eso. Llegamos, bueno, por suerte la Viola igual está un poco más grande ahora, entonces en la tarde cuando llega ella, también paramos y hacemos como cosas de familia, y además que igual ahora ya está en primero básico, así que ahora tiene tareas y estudia. Llevamos 2 semanas, pero ya ha tenido pruebas y cosas así que hasta el año pasado no tenía. Y bueno, ahí trabajamos, estudiamos con ella. Una de las cosas que yo creo que es súper importante y que hay que generar de chica es como el hábito. Entonces, a pesar de que ya un poquito, la idea es que todos los días repase, aunque sea un poquito, lo que vio. Claro. Entonces tuvo las primeras pruebas y yo veía otras mamás que estaban así como los chats típicos, los chats del colegio, a humoristas que han mostrado eso, y es como, tienen prueba, que entren, no sé qué, y nosotros ya habíamos ido como todos los días, un poquito, y ya nunca ha sido tanto el estrés. Vamos a ver si de aquí a diciembre sigue funcionando así. Pero... Entonces ustedes se reparten harto todo. Sí, nos repartimos un montón. Así, coparent, como tiene que ser. Somos copadres, hacemos cocrianza súper compartida. Y así como yo confío absolutamente en Mauricio, en todas las cosas de la vida, porque hay mamás que no, así como, no, es que yo me encargo de esto y él no tiene idea de la colación o no tiene idea. Yo tengo confianza absoluta de cómo él cuida la Violeta, así como él tiene confianza absoluta de... Entonces,
Si alguno de los dos no está porque me voy a un congreso o él se va o no sé qué, no hay ningún problema. La rutina sigue funcionando exactamente igual en la casa. Que al final así pienso yo, que todavía no he tenido la oportunidad y espero que no pronto. Por favor, no, muchas cosas que hacer todavía. Así debería ser, o sea, si uno va a tener un hijo, una Sí, con crianza, si no, imposible. Imposible. O sea, yo no, hoy en día, a mí no me alcanzaría el día. Y de hecho, Mauricio, mi pareja, es mucho más enfocado que yo. Él es capaz de decir, ya, hoy día voy a trabajar en esto. Y como, no sé cómo lo hace, pero es como una concentración absoluta. Y puede estar el universo derrumbándose alrededor y ya está. como este meme del Bob Esponja, que está todo Uy, no, yo soy como caballas. Yo soy mucho más dispersa. Yo soy así como, me voy a sentar y voy a empezar a trabajar en esto. ¡Ay, qué lindo está el día! ¡Ay! Me cuesta mucho más enfocarme. No entiendo tanto. Entonces me demoro. Tengo un tiempo de entrar a concentrarme que Como es esta preparación y como lo que uno tiene que hacer. Sí, mi preparación es mucho más larga que la de él. Ahora, son estilos. Yo tengo que tener como una estructura. Mauricio, en cualquier momento del día puede enchufarse así, ¡pum! Y absolutamente concentrado. Y yo soy más dispersa. Pero eso le hace que él sea mucho más efectivo. Entonces, Igual esto en eso un poco se complementa. que nos complementamos un montón en ese sentido. Aprovechando que está hablando de su pareja de Mauricio, ¿cómo lo conoció? Nos conocimos a través de compañeros del doctorado. O sea, nos conocimos en la época del doctorado. Entonces no eran compañeros. Nunca fuimos compañeros, no. Pero porque yo entré al doctorado en bioquímica acá en la facultad. Mi mejor amigo, bioquímico también, y ahora profesor de la Universidad Diego Portales, Daniel Borges. Daniel hizo el doctorado en ciencia y Mauricio también hizo el doctorado en ciencia. Entonces, yo además tenía un electivo y el troncal del ramo de bioquímica y en ciencia. Entonces, a veces lo iba a ver, nos juntábamos, típico como que uno carreteaba. En la facultad de ciencia había más carrete que acá en esa época. ¿Puedo confirmar que se sigue dando? Y yo creo que todavía, ¿eh? Entonces yo iba para allá, nos quedábamos, teníamos los ramos, y como estaba mi mejor amigo y el profesor Christian Wilson era compañeros también de ellos. Más encima. Ay, qué chico el mundo, muy chiquitito, el mundo científico muy chico. Nos juntábamos ahí, como que carreteábamos, y Mauricio llegaba. No sé, porque también eran compañeros de ellos. De hecho, yo era como la extranjera, pues yo era como más... Pero habíamos otros compañeros de bioquímica que íbamos para allá. Diego me la firmé, ¿le gustó del principio? Me gustó del principio, sí. Me gustó del principio y fue casi... ahora, ¿cómo se dice? Stalker. ¿Cómo se llama? ¿Como su crush? Lo vi y me gustó. Ah, sí, vamos a la primera vez. A mí, a primera vista, claro, pero era así como que después buscaba instancias para que nos juntáramos. Lo entiendo todo. Por eso no era stalker, ¿cierto? De verdad, no lo seguía nada, pero como que, oye, podríamos hacer esto, ir a tal lado. Ah, sí, se generara una actividad y aprovechando también al amigo ahí, que yo sabía que como era amigo iba a llegar, era el carrete común, entonces empecé a generar instancias que me permitieron compartir más con él. Ahora, ¿Y él lo sabe? sí, ahora ya le sabe. De hecho, mi mejor amigo, Daniel en esa época no le gustaba nada. Más encima, o sea, era un amor prohibido. Él no, nada, me decía, no, pero ¿cómo? No, nada, me decía, si es tan pesado, pero ¿cómo? Ya. Entonces, y después, años que han pasado y todo, lo descubrieron de que fue una persona, tiene un humor muy negro nomás, que es lo que más me gustó a mí también, porque yo también tengo un humor súper negro. Entonces, hablando del humor, nos llegaron información por ahí para allá, nos dijo un pajarito que usted le decía la almendra. La almendra. Justamente ese nombre lo puso, yo no me acuerdo si fue Daniel o mi otro mejor amigo de la universidad que se llama Raúl, que es profesor de la Universidad de Tarapacá ahora en Arica. Y que hizo el doctor química, fue profesor de Lusati, ahora se movió para Arica. Ellos dos, creo que fue porque me teñí el pelo, bueno, en pregrado pasé por muchos colores de pelo distintos. Cosa usual acá, ¿cierto? O sea, no, como negro, rojo, de muchos colores. Uy, el primer año estaba con el pelo azul. Me acuerdo cuando tenía el pelo azul. Sí, claro. Me acuerdo. Qué chiquitito. Entonces, parece que
se coincidió un periodo mío de humor muy negro, más negro de lo habitual, con una teñida que, según yo, casting en esa época decía almendra, color almendra. Como hola, Blex. Claro, eso así como que coincidía y yo los chiquillos así como, ay, ¿qué color te pusiste ahora? Almendra. Y como que hubo una asociación entre humor más sarcástico del usual y el pelo color almendra, que me pusieron la almendra. Entonces cada vez que hacían un chiste muy negro en el pregrado, mis amigos decían que era almendra, que era como mi segunda personalidad. Como el alter ego. El alter ego, almendra. Y hasta el día de hoy a veces tenemos un chat de los compañeros de pregrado bioquímica de esa época hasta el día de hoy, pues como, oye, es la almendra, ¿quién está hablando? Y nos juntamos en enero, hicimos la reunión de los 25 años y fue súper bonito porque justo coincidió que este año vinieron varios amigos que están afuera de Chile. Claro. Tenemos varios compañeros de carrera que están, bueno, está Ginés, uno de ellos está en Cambridge, Francisco Urra, otro gran amigo, está en Francia, y bueno, tengo otro compañero de pregrado que es profesor de la universidad en Talca. Entonces coincidió que todos estuvimos en Santiago, hicimos esta reunión y fue muy bonita, muy bonita. Se alinearon los astros. Se alinearon los astros y hicimos nuestra reunión de los 25 años de carrera. ¿Ella fue almendra o la...? No, fue la Valentina. Ah, bueno, y ahí dentro de, no sé si el podcast sale para afuera, ¿no? Pero hay varias gente. Yo tengo varios compañeros de la carrera que, bueno, yo les decía, Daniel está en la Diego Portales, Raúl está en la Universidad de Tarapacá, otro gran amigo mío de la universidad de pregrado, muy, muy amigo, profesor Carlos Blond, el profesor del Andrés Bello actualmente. Así que, no, estamos como repartidos. Estamos por todos lados, Por todas las conexiones, todas las conexiones. Sí. Bueno, lo mismo que decíamos, bueno, el mundo de la ciencia es bien chico. Bien chico. Bien pequeño. Bueno, de hecho, por ejemplo, Mauricio, que mi pareja, fue compañero del doctorado de Christian Wilson, que es profesor acá. Y se conocían desde el colegio. Ah. No te creo. Sí. Ok, definitivamente este mundo es demasiado pequeño para tanto. Ellos eran, no del mismo año, pero venían del mismo colegio, del Manuel de Sala. Y después, y aquí, bueno, yo con Cristian ahora somos colegas. Entonces es muy pequeño el mundo científico, muy pequeño. La embarró. Bueno, también quería, retomando un poquito lo de su esposo, le quería preguntar. ¿Ha estado desde que lo conoció? ¿Tuvo siempre con él o porque...? No, nos conocimos así como en la época del doctorado, salimos, lo pasamos súper bien, pero después las cosas de la vida nos separamos. Yo me fui a hacer el postdoc a Estados Unidos, me fui con un pololo de esa época, nos casamos allá en Estados Unidos, estuvimos 5 años en Estados Unidos, volvimos a Chile y nos divorciamos. O sea, como la luna de miel eterna de Estados Unidos y después... Claro, y volvimos a Chile y como que la rutina del día a día de Chile de vuelta no funcionó. Como que aquí nos fuimos así como pololo, nos fuimos allá, Claro. nos casamos y en la vuelta cosas que pasan nomás, pues no funcionó y nos divorciamos y de ahí nos reencontramos como vuelve el perro arrepentido. de ahí nos reencontramos. Ay, qué lindo. Se reencontraron y ahora les encanta. Bueno, y ahora tenemos una hija en conjunto y nos dedicamos los dos a la parte científica. Qué bonito. Tan lindo todo ese como idea de como la pareja científica. Pero al final y al cabo, como que el mundo de la pareja es como todo un tema y en verdad como compatibilizar una pareja con todo el desarrollo de... Sí, creo que tienes que, en general, en la parte afectiva, tienes que estar con alguien, no necesariamente que haga lo mismo que tú, pero que lo entienda. Sí. Que lo entienda, porque finalmente, completamente en este sentido, lo que yo hago en ciencia, que en la universidad, fue siempre lo que yo quise hacer. No sé si vieron hay una película argentina ganadora de Oscar, El secreto de sus ojos, no sé si la han visto. Me la recomendaron. Muy buena película, muy buena película. Y una de las frases que dice uno de los
personaje secundario que un personaje secundario muy importante en la peli. Dice, una persona puede renunciar a toda su vida menos a sus pasiones. Menos a sus pasiones. Y finalmente, en mi caso, yo dedicarme a la ciencia es algo que siempre me gustó desde chica. Es una de mis pasiones. Entonces, tiene que entender tu pareja que si tú te dedicas a lo que coincidentemente, porque eso es una suerte, no todo el mundo tiene la suerte de dedicarse a su pasión, ahí tienes que entender. Porque si tú le vas a poner todo, hasta la última gota de tu cansancio, todo lo vas a invertir en eso porque es tu pasión. Y eso lo tienen que entender tus parejas. Y si no, Para afuera. Y si no, no funciona. no, es que al final no sé, es como que tratar de construir una casa sobre como hielo No funciona. delgado, ¿no? Claro. Se va a colapsar en algún momento. Bueno, hablando también de todo esto de la carrera, usted es una reconocida científica con muchos logros. Y vos, No sé si tanto, pero sí. O sea, me ha ido bien. no sé, igual pienso que considerando también el contexto de mujer y Me voy a sacar la etiqueta. sí, mira, a ver, aquí estamos como en el living de su casa, no se preocupe. Es complicado como mujer, como latina, como también dentro del contexto que hemos hablado de la dificultad de llevar a cabo cosas desde esta misma perspectiva como sesgada hacia el género, como lograr reconocimientos. Yo creo personalmente que es algo que tiene mérito, es algo que representa como toda esta pasión que le ha ido poniendo como a su propia pasión, a su propio interés. O sea, mira, me ha ido bien. Me ha ido bien. Ahora, si te fijas, los reconocimientos que he tenido son todos con mujeres. Ya, o sea, igual hay como un sesgo del tema de hacer reconocimientos para mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos que generar como modelos de reconocimiento. O sea, cuando tú le preguntas a los niños, nómbrame un científico, y te nombran siempre científicos hombres, excepto Marie Curie, que es como la científica mujer que es muy reconocida. Viendo que hay muchas y miles de otras que también merecen. Claro, entonces yo creo que ahí también se ha hecho un esfuerzo de establecer reconocimientos hacia mujeres para generar estos modelos, roles de modelos. Y ahí, dentro del contexto, efectivamente me reconoció L'Oréal en su momento, me reconoció Madeco, también, y la Academia Chilena de Ciencia. Y ha sido súper importante para mi carrera para darle visibilidad también, para que más gente la conozca, gente conozca lo que uno hace acá desde Chile. Y ahí también tengo que mencionar a L'Oréal y a UNESCO. O sea, ellos me reconoció L'Oréal y UNESCO el año 2011 como una de las mejores científicas de acá, jóvenes chilenas. Pero L'Oréal ha seguido haciendo ese trabajo. Entonces, si ustedes pueden meter a Google ahí. Y L'Oréal además ha hecho con todas sus premiadas, es como una Wikipedia de científicas. Entonces lo pueden buscar y estoy ahí, estamos como todas las que hemos sido históricamente premiadas. Pero L'Oréal además no nos deja ir. Pero está bien, porque nos está constantemente invitando a... Bueno, estamos invitados todos los años a la ceremonia de las próximas ganadoras. Claro. El año antepasado se hizo como una reunión de todas las ganadoras históricas, que también fue muy bonito el homenaje. Y además nos tienen como en lo que se llama como mentoría constante. Entonces, desde L'Oréal con la UNESCO, nos estamos siempre en cursos de liderazgo femenino, de mentoría. Entonces, lo que hace L'Oréal es... Me parece como que aquí estoy haciendo comercial, que yo lo valgo. Pero L'Oréal ha hecho un esfuerzo también. Es un trabajo súper importante el generar estos roles femeninos y que el día de mañana, por ejemplo, niñas puedan ver que hay futuro dentro del centro y en ese sentido, hay representatividad. Hace 3 años también que el Par Explora, donde tengo por suerte de trabajar de región metropolitana norte, de desempeñarme actualmente como del grupo de consejería transdisciplinario, también quisimos hacer algo así. Y desde ahí tengo que reconocer el trabajo del doctor Mario Chong, que trabaja directamente haciendo mucho trabajo en difusión.
y Extensión, y que todos los años en marzo se hace una exposición que se llama Realmente Sabias. Y la harán, justamente es para visibilizar el rol de mujeres en la ciencia. Y el primer año fue el general y fueron distintas científicas chilenas, y ese año se pusieron varios carteles en el metro donde presentábamos mujeres científicas, justamente para dar esta importancia del reconocimiento de roles de mujeres en ciencia. Y los otros años se le ha ido cambiando, al segundo año fue el Igualmente Sabias, pero Igualmente Sabias con científicas que venían de afuera de Chile y estaban haciendo ciencia en Chile. Claro. Después fue el Igualmente Sabias de mujeres que trabajaban en recursos renovables. Y así se le ha ido. Este año no pudimos hacerla porque justo el Parque Explorer está como en periodo de transición de no sabía si se renovaba o no, entonces no estaban los fondos, pero la idea es continuar con esto, que era un poco lo que hace L'Oréal, que lo hace muy macro, con muchos recursos, pero hacerlo acá también, acá en Chile. Como ya un nivel micro, también un poco más cercano a la... Ahora, también el año que lo hicimos en el metro fue... Sí, lograr esa representación en el metro, una logística, pero... Entonces también, si pueden buscarlo, el Igualmente Saya está todavía en la exposición, hay exposición virtual que están... Búsquenlo, infórmense. Y bueno, lo de L'Oréal también lo pueden buscar, al menos están las biografías. Y la idea es que esas biografías que hizo L'Oréal se traspasen como a Wikipedia. Entonces ya generar más representatividad también de las mujeres en ámbitos distintos de las cosas de las mujeres que hacen ciencia al menos. Bueno, tomando un poco este tema de los logros, usted mencionó en nuestra pequeña entrevista previa que tiene un tema como muy, bueno, que su trabajo durante el postdoctorado fue súper importante y que también tiene temas hoy en día que le generan mucha importancia o que son como de súper importancia. Para mí, o sea, sí, y va de la mano, va de la mano también de que los últimos años he tenido ya 2 estudiantes de doctorado que hemos empezado a trabajar justamente con estrógenos, hormonas femeninas, hormonas del aparato reproductor femenino y cómo regular la función cardiovascular. Desde el punto de vista, primero partimos con el contexto de que siempre se habla de que las mujeres en edad reproductiva están protegidas de los accidentes cardiovasculares y de las enfermedades cardíacas en general. Pero cuando uno se pone a leer y a buscar así como búsquedas más sistemáticas, al parecer es cierto, pero ¿cuál es la evidencia científica de eso? Todavía no es tan dura. Claro, no llega a tanta profundidad como otros modelos que... Claro, y de hecho aún es discutido hasta el día de hoy si el hecho de una mujer que llega a la menopausia es bueno o malo que tome terapia de reemplazo, bueno o malo para su salud cardiovascular, cómo eso influye en el contexto de que si puede aumentar el riesgo de cáncer. Entonces, el hecho de que sepamos tan poco, y sigue siendo un tema de sesgo, de que sepamos tan poco acerca del cuerpo de la mujer, de cómo reaccionamos, es una pregunta que además desde el punto científico me llama mucho la atención. Entonces, los últimos proyectos que he ido postulando y donde he ido haciendo investigación van de la mano con eso. Y desde el punto de vista de la protección cardiovascular ejercida por los estrógenos, ¿qué pasa cuando las mujeres dejan de tener esa protección en la época de la menopausia, ¿cierto? Y donde se pierden los ciclos menstruales. ¿Y qué pasa también con las mujeres que tienen alteraciones hormonales? O sea, una de las cosas que también sabemos casi por intuición es que hay una relación entre aumento de andrógenos y enfermedades cardíacas. ¿Por qué? Porque hay unos estudios que indican que al parecer que las mujeres que tienen más alto andrógeno, por ejemplo, como las mujeres que sufren de ovario poliquístico, tienen más accidentes cardiovasculares, tienen más enfermedades cardíacas. Entonces, hay algunas relaciones ahí, pero que no sabemos cómo se van, cómo vienen. Entonces, desde el punto de vista de que seamos capaces de entender esos contextos más fisiológicos, celulares, también somos más capaces de entender cómo funciona el cuerpo de las mujeres. Y volviendo al punto anterior, o sea, ese es un tema que está subrepresentado en la ciencia en general. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. La ciencia no es tan objetiva como hemos querido siempre. Sí, no, completamente. Yo un ejemplo como pequeño que me quedó muy marcado en las clases, como por ejemplo el
el poco conocimiento que hay de algo como tan recurrente como es la endometriosis, por ejemplo? Sí, pues súper poco. No sabemos las bases moleculares de la endometriosis, que es una enfermedad que afecta a un montón de mujeres, que es súper invalidante y no sabemos qué pasa. Es como, entonces, Nadie tiene idea, o sea, decimos, ay, es que esto puede ser, pero realmente no se ha investigado, no se le ha dado la importancia que requiere. y así un montón de cosas que afectan a las mujeres, a la salud. ¿Para qué leer los efectos secundarios de todos los anticonceptivos? Bueno, y de hecho, pues justamente es un tema. ¿Les damos terapia de reemplazo hormonal a las mujeres? ¿Eso va a prevenir que se enfermen de enfermedades cardíacas? Entonces, no sabemos muy bien, no lo tenemos tan claro. Bueno, como mujeres tenemos que darle fuerte para que todas estas cosas Ojalá. se empiecen a investigar, llamar también la atención y hacer un llamado de atención también para darle la importancia que esto requiere. Bueno, un poquito ya como yendo cerrando y un poco como más de diversión, o no sé, queremos saber, si no hubiese sido bioquímica, si no hubiese sido la bioquímica que es hoy en día, ¿qué hubiese estudiado? ¿Qué le hubiese gustado? Bueno, una de las cosas que ya se la adelanté habría sido, me encantaría haber sido perfumera, esa es una de las cosas. Pero acá en Chile, bueno, hay perfumeros súper buenos, hay unas algo, sigan si les gusta el tema de la perfumería olfativo, muy buena. Pero tampoco es una industria masiva, no es muy masiva. Yo me imagino como bien elitista en cierto sentido. Acá en Chile no es tan elitista. Bueno, en Francia probablemente, pero acá en Chile no es tan elitista. Y hay muy buenos perfumeros chilenos. Muy buenos perfumeros chilenos que están como despegando. Claro, que despegando. Entonces es es muy bonito cómo se está generando un grupo de gente que está haciendo perfume, está haciendo crítica, y muy bonito ese tema. Ahora, lo otro que me gusta mucho, el cine. Y es algo que no he descartado tampoco. De hecho, en la Universidad de O'Higgins, donde trabaja Mauricio, hay un magíster de ciencia cinematográfica y que dirige Miguel Litín. Y que he visto, hoy lo podría tomar. A ver, pero es algo que ahí está. Siempre puede estar ahí. Sí, de hecho tengo hasta la idea de cuál sería como mi primer, porque me gustaría hacer, bueno, algo que no saben de mí. También escribo caleta. No solo leo, ya escribo caleta. Escribo cosas, pensamientos, por ahí están, ¿no? De Kika participé mucho en un club, en un centro literario, mucho, que se llama Centro Literario Andén. Y en el Centro Literario Andén, con fondos autogestionados, fondos de FOSTI, de distintas instituciones gubernamentales, logramos publicar algunos libros. Y ahí hay participo de algunas antologías. Entonces, ahí la vamos a buscar así. No sé si existen todavía, son muchos años. Pero el Centro Literario Andén probablemente todavía existe. Bueno, la primera antología era muy chica. Dice, de hecho, la primera antología de que participé se llama Duendes en el Andén, porque era de niños que escribían. Y éramos los duendes, entonces duendes en el andén. Claro. Después sacamos el diccionario mágico Los Duendes y después ya crecí, entonces ya no era parte de los niños, ya no era de los duendes. Entonces ahí está una de las antologías del Centro Literario. Y cosas de la vida, pasé de escribir poesía a escribir cosas más narrativas. Entonces, y como me gusta mucho el cine, tengo una idea de mi primera película que no voy a spoilear, por si no algún día la ven. Bueno, hay una película también que participé hace muchos años que se llama Punto de Convergencia, de terror. De terror. Por ahí deben andar esas grabaciones. Qué vergüenza después si la empiezan a buscar. Punto de Convergencia se llama. Me pago. Y ahora, bueno, la película que siempre he pensado que me encantaría hacer es centrada en el campo chileno, en un pueblito que se llama Pumanque. Y si les gusta la historia chilena, pueden buscar qué se sabe de Pumanque. Y la película se llamaría Pumanque, una leyenda de cóndores. Y pues, claro, las cosas que a mí me gustan, que son como la novela histórica, claro, un montón de cosas. Pero sería como más realista, no, Es no que tan fantasioso. Como me gusta el realismo, me gusta la novela histórica, se cree que en Pumanque están los restos de Manuel Rodríguez. De ahí.
Entonces de ahí surge la historia. Ahí no le voy a decir más, pero hace... No vas a spoiler. Claro, hace 2 años estaba tan metida con eso que fuimos a Pumanque. Y fuimos a la iglesia de Pumanque y convencí a Mauricio que me acompañara a la iglesia de Pumanque y hablamos con gente del pueblo, así como qué sabían de las catacumbas de la iglesia, recorrimos todo, así que y así uno va sacando ideas que a lo mejor algún día podrías hacer o no, pero... Pero usted quiere ser directora, entonces. Directora y guionista. Y Directora y guionista. aplicando tanto de multitasking. Es como dirigir un laboratorio. Sí, pues, cuando uno dirige un laboratorio también multitasking. Ahora, ese viaje también fue como un reconocimiento de terreno también. Claro, reconocimiento del terreno, todo eso. Pero es por eso que uno a veces, lo que yo te decía, uno tiene como distintas cosas que le gustan, distintas pasiones. Yo creo que uno las tiene que tratar de cultivar todas. Porque básicamente, ¿qué quiere uno en la vida? Yo creo que uno quiere ser feliz. ¿Sí? Entonces tienes que seguir las cosas que a uno le gustan. Yo tengo la suerte, como les dije, de haberme dedicado a algo que me gusta mucho. Siempre me gustó la ciencia. Y en la universidad me di cuenta que me gustaba mucho enseñar también. Que me gusta mucho pararme y conversar. Y contar, como traspasar el conocimiento. Esta forma de como comunicarlo. Y eso tengo la gracia de que por el trabajo que hago, lo puedo hacer todos los días. Entonces, súper entretenido. Y me gusta mucho el tema de hacerlo con otras herramientas. Entonces, ¿por qué no a través del cine o escribiendo también? Claro, es como eso, como el traspaso de... Ahí vamos a tener una película dirigida por Valentina Tierra o una novela. No, novela no sé. Pero me gusta más la parte como del guión. Como el formato que entrega el guión. El guión. Eso es como lo que me gusta más. Y le da vuelta y cómo podría ser... Ahora, me imagino que, o sea, no hay que desmerecer, ser director de cine es tremenda pega, pero me hubiese encantado estudiar cine en la universidad y en el Instituto de la Imagen, me hubiese encantado. Entonces, algo que uno no descarta, pero ya más que nada como hobby, porque llegar a la profesionalización del tema, yo pido mucho trabajo. Me quiero quedar con lo que usted dijo, al final lo que uno busca es ser feliz. Y para eso hay que seguir nuestras pasiones y complementarlas de la mejor manera posible. Bueno, muchas gracias por toda la atención, por todo lo que nos entregó usted. Fue una entrevista súper enriquecedora y espero que las mujeres que vean esta entrevista se vean inspiradas por todo lo que nos dijo. Ojalá. Le quiero dejar aquí que nos haga un dibujo, una firma. Eso sí que lo hace pésima, pero pésima, horrible dibujando. Lo que quiera, que sea sumar. Acá, mira, ya lo voy a hacer. No se burlen de mí, por favor. No. Pero les dejo a mi animal favorito. ¿Un elefante? A mi animal favorito. Está. De hecho, si alguna vez alguno tiene la posibilidad en mi casa, tenemos nosotros no tenemos así como fotos de nosotros en la casa. Tenemos nuestras representaciones y tenemos nuestros animales favoritos. ¡Qué lindo! Pues yo tengo un elefante, Mauricio tiene un tigre y la Violeta tiene un león. ¿Tiene toda la sabana entonces? Es mi animal favorito. Me encantan los elefantes, así que les dejo de regalo un elefantito. Fue muy enorme gusto haberla entrevistado. La pasé súper bien. Espero que la haya pasado muy bien también. Gracias. Nos vemos en otra entrevista. Elefante, no soy muy buena para el dibujo, pero ahí está. Chao. Chao, chao.